Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de tener una visión y de poder caminar nosotros en la visión. Y quiero referirme al libro de Números, el capítulo 13, y vamos a tomar como punto de partida Números 13, versículo 26 al final, creo que son, así son 30, termina en el 33. Vamos a leer Números capítulo 13, versículo 26 en adelante. Dice, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, que es en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si recordamos nosotros un poco sobre la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que la historia del pueblo se origina con Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la nación de Israel. Entonces Dios había dado a Abraham una visión, y la visión era que de sus lomos iba a salir una nación muy grande, un pueblo poderoso, y iban a ser, un día lo sacó el Señor y le dice: si puedes contar las estrellas, pues así será tu descendencia. Tu descendencia será también como la arena del mar. Y el Señor le dijo también que le iba a dar una tierra a esa descendencia que el Señor le había dado cuando él ni siquiera tenía un hijo y ya eran personas adultas, y Dios le dio a este varón una visión de ser el padre de una nación muy grande, donde también el Dios Todopoderoso les iba a dar una tierra para que la poseyeran. Dios había sacado de Egipto al pueblo de Israel. Mire, pasan todas estas cosas, después pues nace Isaac, después nacen los 12 patriarcas, y después pues ustedes saben, venden a José el soñador, que fue a parar a Egipto. Después todos los hijos de Israel, de Jacob, fueron a parar también a Egipto porque había escasez de comida en aquel entonces. Entonces fueron a parar a Egipto, allá se empezaron a multiplicar. La visión de Dios empezó a tener fruto porque empezaron a multiplicarse y a multiplicarse. Entre más los oprimían, más se multiplicaban los israelitas. De ahí fue que Dios vio a una gran multitud de israelitas, de sus hijos,
de aquellos que Dios le había dicho a Abraham que iban a ser sus descendientes, y vio que estaban siendo muy maltratados por los egipcios. El Señor dispuso sacarlos por medio de la mano de Moisés. Usó al libertador Moisés para sacar a todos los israelitas de la esclavitud de Egipto, y van ya rumbo a la tierra prometida, aquella tierra que por muchos años Dios le había dado en visión a Abraham, que iba a ser la tierra de todos sus descendientes. Ahora el Señor los saca de Egipto y los lleva ya camino a la tierra prometida, a esa tierra soñada, a esa tierra que Dios había empeñado su palabra que le iba a dar al pueblo de Israel. Entonces ahora Moisés pues envía a 12 espías, que nos trata el libro del capítulo 13 de Números. Nos habla que Dios le dijo a Moisés que enviara 12 espías, un príncipe de cada tribu, a reconocer la tierra que él ya les había prometido. Dios ya se las había dado, y Dios quería que los israelitas vieran la tierra prometida así. No era que Dios quisiera que la vieran a futuro, sino Dios quería que la vieran en el presente, que esa tierra que el Señor ya les estaba dando, pues para el Señor ya era un hecho que ya se las había dado, ya se las había entregado. Solamente lo único que tenían ellos que era poseerla nada más, porque ya en la mente y en el corazón de Dios ya la tierra ya era parte del pueblo de Israel, de aquella gran nación que Dios le había prometido que iba a salir de sus lomos. Entonces envía a 12 espías, y era gente importante. Dice que eran príncipes de cada tribu, no era gente cualquiera, era gente muy importante que Dios envía a reconocer la tierra, y mejor dicho, Moisés los envía a reconocer la tierra que Dios ya les había dado. 10, ustedes recuerdan que llegan con una visión totalmente diferente. Ellos se dejan guiar y se dejan mover por lo que sus ojos naturales ven, y no por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Es que una cosa es movernos nosotros por lo que Dios nos promete, y otra cosa es movernos nosotros por lo que vemos, por lo que está alrededor de nuestra vida. Y caminar en la visión de Dios es caminar, mis amados hermanos, en la palabra de Dios, en las promesas que el Padre nos ha hecho a cada uno de nosotros. Cuando yo me paro en esas promesas y empiezo a caminar hacia donde Dios me quiere llevar, es donde yo me estoy moviendo en la visión de Dios. Pero si yo dejo de ver la palabra de Dios, dejo de ver las promesas que Dios me ha dado, mis hermanos, voy a tener problemas, porque van a haber circunstancias muy difíciles, van a haber gigantes que se van a enfrentar allí y me van a salir al frente de mi caminar para poder estorbar la visión, que yo no alcance la visión que Dios tiene para mí. 10 dieron un informe desfavorable. No se puede conquistar la tierra, dijeron. Aquella tierra, aquella visión que Dios le dio a nuestro Padre, no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay gigantes, ciudades amuralladas. Los amorreos y filisteos y todos esos feos, dice que vivían también en la montaña, ¿verdad? Y estaba llena la tierra prometida de gente enemiga del pueblo de Israel. Usted se imagina cómo se puede opacar una visión, mis amados hermanos. La visión de Dios nosotros la podemos apagar, porque si nosotros ponemos nuestros ojos en lo que se ve, hermanos, en las circunstancias que nos rodean, vamos a ver gigantes en la vida, vamos a ver, hermanos, problemas grandes que decimos, eso no se puede solucionar, eso va a ser incapaz de que yo lo pueda lograr, eso es imposible.
Y eso era lo que los 10 espías regresaron a decirle. Fueron a ver ellos la tierra y sí, con sus propios ojos vieron lo que todo ojo humano tenía que ver. Gigantes, gente de casi 3 metros de estatura. Ciudades amuralladas como Jericó, que dice que la ciudad tenía 11 metros de alto, los muros por 6 metros de ancho. Eran un poquito grandes las murallas que tenían, igual a la cerca de nuestra casa, ¿verdad? Era exagerado y realmente eso vieron ellos. Y ahora ellos traen un informe, hermanos, de lo que ellos vieron allá en la tierra prometida. Y el informe traen totalmente, es un informe desfavorable. No se puede, hay gigantes, ellos son más fuertes que nosotros. Las ciudades están fortificadas porque estaban viendo con sus propios ojos y no estaban viendo con los ojos de Dios. Recuerden, Dios ya había entregado esa tierra. Para Dios ya era un hecho. Lo único que tenían ellos que ir a hacer era tomarla y seguir las órdenes de Dios. Es lo mismo que Dios hoy en día nos da. Nos ha dado promesas, nos ha dado palabra, nos ha dado cuánta instrucción, nos ha dado, hermanos, recomendaciones. Tenemos tanta promesa en la palabra que lo único que tenemos nosotros es que caminar en esas promesas y haciendo a un lado los gigantes, porque los gigantes, mis amados hermanos, solamente los vamos a poder vencer en el nombre del Señor. Los israelitas pudieron vencer gigantes. Y no vea usted a David, un muchacho, pero tenía una visión extraordinaria de Dios en el corazón, y esa visión fue la que movió su corazón para poder enfrentarse a un hombre de gran tamaño, a un hombre de gran estatura, un guerrero de por vida, contra un muchacho que era pastor de ovejas. Pero como él tenía la visión de Dios, de decir que Dios le había hecho a él más que vencedor, entonces podía él salir adelante. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente: Dios es el que da la visión, porque nosotros nos podemos inventar un montón de visiones. Yo estaba pensando cuando cantábamos y decía, yo puedo tener la visión de tener mi helicóptero. ¿Qué piensa usted? ¿Estará mala la visión de tener un helicóptero? Todos se quedan callados. ¿Para qué quisiera yo un helicóptero? En primer lugar, tendría que hacer un helipuerto en mi casa, ¿verdad? Y en mi casa no hay lugar para una mascota, ahora puede ser para un helipuerto. Usted se imagina. Tendría que pagar un piloto. Mínimo creo que cobran como $5,000 mensuales. El combustible para esas cosas es carísimo. A veces apenas tenemos nosotros 200 pesos para echarle gasolina al vehículo, ¿verdad? Y todos los repuestos, todo el mantenimiento es carísimo. Entonces yo digo, esa sería una locura mía, el poder o decirle al Señor, pues, Señor, yo quiero un Ferrari para las calles de Shela. Un carro Ferrari para las calles de Shela. No, pero ya me veo sentado yo ahí en el Ferrari, ¿verdad? Acelerando a fondo, ¿verdad? Hermanos, usted puede tener los sueños que quiera, pero una visión, para que sea efectiva, tiene que nacer en el corazón de Dios. De lo contrario, lo demás son especulaciones y son sueños humanos que no nos van a llevar a ningún lado. La falta de conocer sus planes implica la falta de conocer, hermanos, su palabra. Como pueblo, también deberíamos de mantenernos en la visión. Eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que ellos se mantuvieran en la visión. Dios le había prometido a Abraham una tierra que fluía leche y miel, y por lo tanto esa tierra era así. Iban a haber gigantes, iban a haber ciudades amuralladas, sí. Iba a haber un pueblo numeroso, sí. Iban a haber personas más fuertes que ellos, sí.
Pero como Dios ya lo había prometido, era solamente de tomar lo que Dios ya había prometido. Y 3, Dios se encargaría de cumplir la visión. Y es que Dios, cuando da algo, Dios lo va, tarde o temprano, lo va a cumplir en nuestra vida. Diez de los espías de los 12 que enviaron habían visto maravillas, pero se centraron en aspectos negativos. En lugar de ver el poder de Dios, cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, escogieron ver sus propias limitaciones y en consecuencia se declararon imposibilitados de poder lograr la conquista de la tierra prometida. Pero en cambio Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente. Sí, dijeron, es cierto, hay ciudades amuralladas, pero nosotros nos los comeremos como pan, porque ellos no hay quien los ampare. En cambio con nosotros está Jehová de los ejércitos. Ellos están, hermanos, con esa visión de que Dios les había dado esa tierra prometida, y ahora lo que ellos estaban haciendo era tomar sencillamente lo que Dios les había dado, y no importaba, hermanos, las circunstancias, no importaba los gigantes que habían ahí. Ellos dijeron, en el nombre de Jesús, bueno, si era así, pero en el nombre de Jesús podemos derrotar nosotros a cualquier enemigo que se nos levante, para que la visión de Dios pueda cumplirse en nuestra vida. Hay unos proyectos, ya por el tiempo no termino esto, una proyección de una visión negativa. Fíjese que ellos se ven pequeños. Dice, cuando dieron el informe dijeron, es que nosotros, ahí hay gigantes, gente de casi 3 metros de altura, nosotros somos chaparritos de unos 60, de unos 70, no podremos nosotros contra ellos. Bien, se ven pequeños, nos vemos como chapulines, dijeron, nos vemos como grillos delante de ellos, y engrandecieron el poder del enemigo. Mire qué pasa cuando se pierde la visión de Dios. Es que no se puede, mi hermano, es que los tiempos están difíciles, es que si fuera en otro tiempo sí pudiera salir yo adelante, pero ahora no puedo, no se puede por el coronavirus y todo lo que ustedes están viendo. Miren, hermanos, es difícil salir de esta situación que estoy. Entonces se engrandece al enemigo y su poder, se olvidan por completo los milagros de Dios. Dios ha hecho milagros en nuestra vida y Dios ha prometido seguirlos haciendo. El Dios milagroso, ese no ha pasado de moda. El Dios milagroso sigue vigente hoy en día. Y por eso es que nosotros debemos de estar seguros, mis amados hermanos, de que estamos caminando en la visión de Dios. Si no, nuestra visión va a ser totalmente negativa y nosotros vamos a engrandecer al enemigo, nos vamos a ver pequeños delante del problema o la circunstancia que tenemos por delante, y eso nos va a hacer que nosotros nos olvidemos de cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida. Hay algunos topes para no alcanzar una visión de Dios. Número 1, no creer en la capacidad de Dios. Ellos acá se olvidaron de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Yo les voy a dar a tu descendencia una tierra que fluye leche y miel. Se olvidaron del Dios todopoderoso que había llamado a Abraham y lo había sacado de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. El temor, a ellos los embargó el temor, dijeron, hay gigantes, no podemos, ciudades amuralladas, ellos son más fuertes que nosotros, no se puede. Y cuando el temor embarga el corazón, mis amados hermanos, no tenemos nosotros éxito en que la visión de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Se menospreciaron ellos mismos y ellos dijeron,
es que ellos son más fuertes que nosotros. Vea cómo se va perdiendo la visión de Dios cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo que ven nuestros ojos naturales. Y lo que los terminó de asustar a ellos era todo lo que vieron, esa influencia que ellos tuvieron ahí, de ver, hermanos, ese otro mundo que les esperaba, de decir, no se puede, está difícil. Cuando olvidamos la visión que tiene Dios, mejor dicho, la visión que Dios nos ha dado, empiezan los problemas en nuestra vida. Dios nos ha dicho a nosotros que seremos más que vencedores. Amén. Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo ha dicho el Señor. Él ha dicho, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una visión de Dios para sus hijos. Pues Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, no puedes temer lo que te puede hacer el hombre. Con Cristo somos más que vencedores. Él es nuestra fortaleza. Eso dice la palabra de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pararnos en esa palabra y caminar en ella en medio de las circunstancias, en medio de todo lo negativo, y seguir proclamando, mis amados hermanos, que nosotros tenemos al milagroso de nuestro lado y que Él nunca nos va a dejar. Se me terminó el tiempo y vamos a orar para que no perdamos nosotros la visión de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, dándote gracias porque tú siempre eres ese Dios visionario. Así como le diste a Abraham una visión de hacer de él una nación grande, de darles una tierra prometida, de bendecir a su descendencia. También a nosotros nos has dado, Señor, palabra. Tenemos tantas promesas en la Escritura que es solamente que nosotros podamos tomarlas, Señor, y poder empezar a vivir de acuerdo a la visión. Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que eres un Dios que no miente. Y por lo tanto, tú nos has dado de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros discernir y entender los planes que tienes para nosotros. Los planes que tienes para nosotros son de bien y nunca de mal. Gracias, porque aunque haya gigantes, nosotros podemos vencerlos en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos y creo firmemente que tú, Señor, estarás con ellos y ellos tendrán sus ojos puestos en tu bendita palabra. Te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.